a todos, por aquí Amel Dahani de Dahani Coaching and Consulting Services. Nuestro tema para hoy va a ser la educación diferenciada. ¿Qué es la educación diferenciada? La institución o educación diferenciada, como también le conocemos, consiste en modificar una lección para adaptarse al estilo de aprendizaje individual de los individuos de cada aula. ¿Qué quiere decir esto? En todos los salones de clases, por lo general, tenemos estudiantes con diferentes métodos de aprendizaje, ¿verdad? Hay algunos que aprenden mejor mientras leen y escriben. Hay otros, por ejemplo, que aprenden mejor cuando están viendo algún visual, viendo algún video o cuando están escuchando alguna grabación. Algunos aprenden realizando diferentes actividades. Yo, por ejemplo, aprendo mientras estoy escuchando música al mismo tiempo. Así que en base a todo esto y tomando esto en consideración, es que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? O establecer diferentes métodos para que podamos ajustarnos a los diferentes estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Voy a comenzar compartiéndoles un visual en el que vamos a poder ver ¿verdad? O escuchar de forma más detallada la importancia que tiene este método en los diferentes estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Así que veamos el visual. Aprendizaje diferenciado. Aprender es un proceso continuo, consciente e inconsciente, que se realiza a lo largo de toda la vida. Cada dato, situación, rostro o hecho se instala en la memoria de largo plazo en una red neuronal. Si además tiene una carga emocional, se interconecta con múltiples significados asociados, convirtiéndose en aprendizaje significativo. El cerebro se compone de dos hemisferios y aunque están comunicados entre sí, cada uno responde y se enfoca en distintas habilidades para procesar la información. El hemisferio izquierdo es lógico, crítico, analítico, secuencial, planificador y realista. El hemisferio derecho es intuitivo, expresivo, musical, empático, imaginativo y espiritual. Para que el proceso de aprendizaje se realice, los hemisferios trabajan en conjunto procesando la información que logran percibir a través de tres canales. Visual. Estas personas requieren ver imágenes atractivas y que se les hable con palabras fáciles de entender. Auditivo. Utilizan el diálogo. La mejor forma de capturar su atención es a través de cuentos, anécdotas, debate, discusiones o sesiones de preguntas y respuestas para facilitar su aprendizaje. Kinestésico. Necesitan actividad física y practicar lo que está aprendiendo. Una buena forma de facilitar su aprendizaje es a través de roles, juegos, modelos, gráficas o representaciones. Independientemente del canal de percepción, la información se obtiene a través de 4 vías. Experiencia directa. Observación, conceptualización, experimentación. Es por ello que el aprendizaje ocurre de manera diferente en cada persona y está determinado por diversos factores como contexto, motivación, bagaje cultural, edad. Para lograr un aprendizaje activo, pon en práctica el conocimiento que quieres adquirir. Reflexiona sobre la experiencia que tuviste al hacerlo. Crea ideas y posibilidades derivadas de reflexionar sobre tu experiencia. Elige la idea que ha de guiar el próximo curso de acción. Finalmente, ponla en práctica. El aprendizaje se puede desarrollar a nivel de intelecto. Es el conocimiento de datos, fechas y hechos. Interés, que incorpora la motivación y el gusto por lo que se aprende. Experiencia, que implica la conmoción y el movimiento para reforzar el mensaje. La persona vive la experiencia con todo su cuerpo y esta carga emocional logra que el aprendizaje se vuelva profundo. Este es el nivel que debes alcanzar en tus usuarios. Por ello, planifica tus contenidos, herramientas digitales, métodos de evaluación y vías de retroalimentación.
Habiendo visto un poco más en detalle cómo funciona, ¿verdad?, la educación diferenciada y cómo se puede emplear de diferentes maneras, vamos a continuar mencionando algunos otros métodos, algunas otras técnicas con las que podemos emplearlo para ponerlo en función. Dentro de ellas está evalúa a tus alumnos. Es importante que nosotros, antes de implementar algún plan de trabajo o antes de implementar alguna lección, nosotros podamos conocer a nuestros alumnos, conocer qué carecen o qué competencias tienen más desarrolladas que sus compañeros, para que nosotros podamos entonces comenzar a emplear esa educación diferenciada de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros alumnos. Es necesario que decidamos qué parte de la lección va a ser mejor trabajada quizás a nivel individual o qué parte pudiéramos trabajarla a nivel grupal. Nosotros podemos decidir dentro de lo que es nuestro objetivo. Recuerde que ya usted estableció el objetivo de su clase y de lo que usted quiere alcanzar. Así que la manera en la que usted utiliza las herramientas que tiene para llegar a ese objetivo dependen única y exclusivamente de usted. Dentro de esas estrategias que puedo utilizar está el decidir qué partes de esta tarea yo las voy a emplear de forma grupal y qué partes de esta tarea las voy a ejecutar de forma individual para un mejor bienestar, ¿verdad?, o una mejor ejecución por parte de los alumnos. Es importante entonces, una vez decidamos esto, agrupar a los estudiantes que van a trabajar la lección de forma grupal y aquellos que nosotros decidimos que vamos a trabajar de forma individual. Que nosotros entonces podemos de igual manera decidir con estos alumnos lo voy a hacer de manera grupal porque entre ellos interactúan mejor, hay unos que tienen mejor dominio sobre otros del tema y entonces estos pueden aprender los unos del otro y se pueden apoyar, o estos prefiero mantenerlos de forma individual por las razones que usted tenga después de haberlo evaluado. Y sobre todo, es importante que le podamos dar al estudiante un trabajo apropiado, ¿verdad? Que esté de acuerdo a lo que es su edad, a lo que son sus capacidades, a lo que es el desarrollo entre ellos, para que nosotros podamos entonces ir desarrollando líderes, ¿verdad? Porque la intención es que nosotros podamos ver dentro de estas interacciones quién puedo utilizar como líder, quién me puede servir como facilitador, ¿verdad?, dentro del salón de clase con alguno de sus compañeros. Y ahí entonces comenzamos a aplicar estos otros principios, como lo es el ser proactivo, ¿verdad? Comenzamos a desarrollar estudiantes proactivos, estudiantes que tienen, ¿verdad?, que pudieran ser cualitativos, que tienen una base cualitativa, estudiantes con base diagnóstica, que nosotros podemos entonces, que tal vez el mismo estudiante se pueda acercar a mí y me puede decir, identificar algunas áreas o algunas necesidades de sus compañeros de acuerdo a lo que ya él ha tenido. Otros compañeros que nos pueden ayudar con los enfoques múltiples. Es importante que nosotros entonces todo lo que hagamos, lo hagamos centrado en el alumno. Que nosotros podamos combinar las tareas o la educación diferenciada, que la podamos combinar junto con lo que es nuestro plan de trabajo, junto con las competencias que hemos descubierto que tenemos en algunos alumnos y las competencias que hemos descubierto que algunos alumnos necesitan desarrollar. Y de esta manera vamos trabajando de forma colaborativa, creando líderes y evolucionando o ayudando a nuestros alumnos a evolucionar. Al momento de buscar técnicas es importante que nosotros podamos decidir de acuerdo nuevamente a lo que son las capacidades de nuestros alumnos y a lo que son las necesidades que ellos tienen. Debemos qué tipo de principios voy a emplear o qué tipo de enfoque es el que voy a tener para poder alcanzar este fin o este objetivo. Dentro de esto está número 1 el contenido. ¿Qué aprende el estudiante o que yo quiero que el estudiante aprenda? ¿Qué tipo de contenido es el que le quiero transmitir? El proceso sería el segundo punto importante. ¿Cómo voy a lograr que ellos le encuentren sentido a este contenido que yo quiero que ellos aprendan? ¿Cómo yo lo voy a lograr llamar o capturar su atención para que ellos entonces puedan entrar en el proceso y luego tengamos lo que se llamaría entonces el producto, que es cómo yo logro demostrar lo aprendido? Yo creé el contenido como maestro, tuve el proceso, ¿verdad?, de lograr que ellos encontraran el sentido y que ellos quisieran aprender esto que les estoy enseñando. Y ya entonces, ¿cómo yo logro que estos dos primeros puntos se vuelvan o se conviertan en lo que es mi producto final? Que es cómo el alumno me demuestra lo que él aprendió sobre el proceso. Así que, si hablamos de lo que es la educación diferenciada, pues básicamente
se refiere a lo que es la educación que atiende las necesidades de los estudiantes de forma diferente. Entiéndase, el aprendizaje diferenciado, el aula es diferenciada, la enseñanza es diferenciada, el currículo es diferenciado. Cuando digo el currículo es diferenciado, el currículo suyo es el mismo, pero la forma en la que usted lo emplea de acuerdo a la necesidad de cada estudiante es distinta. Y definitivamente la evaluación es distinta. La forma en la que yo evalúo es diferente y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Si utilizamos toda esta información que hemos dado hasta ahora como referencia, les voy a sugerir una dinámica que usted puede llevar a cabo en su salón, en su aula escolar con sus estudiantes. Usted le puede decir, hoy vamos a construir un barco o vamos a construir una casa. Y tal vez usted le va a dar a ellos algunos materiales. Y muchos de ellos van a utilizar los materiales porque algunos de ellos quizás son manuales y pueden decir, pues yo puedo construir este barco o yo puedo construir esta casita. Tal vez haya algún otro que simplemente le pida un lápiz y 2 o 3 crayolas y la dibuje. Tal vez haya algún otro que simplemente no tiene la capacidad de manualmente formarla, no tiene una destreza de creatividad manual. Tal vez hay otro que tampoco tiene la destreza quizás de dibujarlo, pero sí tiene la idea muy clara en su mente. Y este es el mismo que le va a decir a su compañero o que le va a impartir instrucciones a su compañero o que simplemente le va a transmitir a su compañero la imagen que tiene en su mente para que su compañero la plasme en el papel o la plasme en la manualidad. Y eso sigue siendo parte de la educación diferenciada. Fueron 3 métodos diferentes de emplear. Uno lo dibujó, el otro lo hizo el otro lo hizo una manualidad y hubo otro que simplemente transmitió la idea que tenía en su mente y con eso entonces él logró, pasar la idea y sigue siendo parte de lo que es la educación diferenciada. No significa que él no conozca el proceso, simplemente que la competencia manual no la tiene, la habilidad de dibujar no la tiene. Así que ahí vamos viendo la diferencia entre estas educaciones. Entre otras cosas, hay diferentes métodos de enseñanza, ¿no? Hay diferentes educaciones. La enseñanza diferenciada se ve tanto en lo que es, tanto en lo que es la educación especial, como lo que es la educación multicultural, la educación para la paz, educación liberadora, educación para el desarrollo óptimo de las diferentes potenciales que el estudiante tenga. O sea, en todo tipo de educación, cuando nosotros lo vamos a emplear, en todo tipo de educación debemos manifestar la educación diferenciada, porque todos aprendemos de una forma diferente y todos absorbemos la información de una forma diferente. Vamos a ver aquí tenemos esta imagen en la que nosotros podemos ver de forma quizás un poco más gráfica un modelo de enseñanza diferenciada. Como mencionamos hace un ratito, se diferencia entre el contenido, el proceso y el producto. Cuando hablamos del contenido, podemos pensar en la aptitud del estudiante, ¿verdad? Cuán apto está el estudiante para recibir ese contenido. Cuando hablamos del proceso, estamos hablando del interés del estudiante. ¿Cuán interesado está este estudiante que está apto, tiene la aptitud para recibir este contenido, pero cuán interesado está en recibir el contenido? Y luego, cuando hablamos del producto, estamos hablando del perfil de aprendizaje del estudiante. Yo evalué a mi estudiante, el estudiante está apto para recibir esta información, el estudiante tiene el interés de recibir esta información. Pero, ¿y su perfil? ¿Cómo está su perfil de aprendizaje? ¿Él va a poder emplear este perfil de aprendizaje? Así que dentro de todo esto también tenemos que añadirle que, número 1, los chicos o los estudiantes obtienen un mejor resultado académico cuando hay mayor motivación. En ocasiones nos frustramos porque no estamos viendo quizás de primera intención el resultado que queremos, pues es ese momento en el que en vez de dejar que la frustración nos domine, buscar un método para emplear un mayor nivel de motivación en el estudiante y lograr así que él se comprometa. Logramos también mejores resultados en las materias tradicionales como lo que son las matemáticas y las áreas técnicas, de igual manera cuando empleamos la educación diferenciada, porque para ponerles un ejemplo, no todo el mundo se va a aprender las tablas de multiplicar de la misma forma. Tal vez alguien lo aprende con tarjetas, tal vez alguien lo aprende con palitos y sumando, restando, ¿verdad? O con los dedos. Y tal vez otro, tú simplemente le enseñas el truquito de con los dedos, que la tabla del 9 te la aprendes con los dedos y él se la aprendió. Así que el emplear la educación diferenciada en estas otras
materias tradicionales también surge un efecto demasiado positivo y también existe una mayor libertad en las preferencias académicas y en los roles sociales cuando nosotros permitimos que el estudiante sea parte del proceso, que el estudiante sea vocal en expresar qué es lo que es más cómodo para él o qué es lo que es más fácil o qué es lo que entiende de una forma distinta y lo que se le simplifica. Así que podemos ver en esta gráfica en realidad que lo que nos está es resumiendo que la aptitud, el interés y el perfil de aprendizaje del estudiante son lo más importante. Podemos ver en esta gráfica, ¿verdad?, la importancia, como les mencionaba, de la aptitud, el interés y el perfil. Es importante recalcar o mencionar, debo decir, que en el aula escolar antigua, ¿verdad?, o lo que era el área escolar, el aula escolar hace mucho tiempo atrás, el maestro era simplemente un transmisor de información, ¿verdad? Era una comunicación unilateral. Yo te transmitía la información, el conocimiento y ahí quedaba. En este caso, ¿verdad?, lo que es nuestra aula escolar actual, el maestro funciona como facilitador del contenido, ¿no?, y de la información, y entonces la comunicación se vuelve bilateral, o sea, hay un proceso en el que yo transmito, pero recibo la retroalimentación de tu parte y entonces nos comunicamos de forma bilateral. Ya dejé de ser únicamente quien transmite información, sino que comencé a ser quien te facilita y quien recibe ¿verdad?, de parte del aula o de los estudiantes lo que están recibiendo de mí y de qué manera lo están recibiendo. Ahora bien, tomando todo esto en consideración, ¿verdad?, todo lo que hemos mencionado y la importancia de poder emplear en nuestra aula escolar o con los estudiantes la educación diferenciada, me gustaría que te tomes un momento, espero tengas lápiz y papel a mano, que te tomes un momento y puedas entonces establecer de acuerdo a tus estudiantes, ¿no?, porque cada uno de nosotros conoce nuestros alumnos y conoce cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades o sus áreas de oportunidad. Tomando esto en consideración, que tú puedas desarrollar qué estrategia tú utilizarías para promover la educación diferenciada en tu salón y cómo lo implementarías. Así que te voy a dar 15 minutos para que tú puedas pensar en lo que sería un día cotidiano en tu salón con tus estudiantes y que tú puedas en base a eso desarrollar una estrategia o varias estrategias de cómo emplear la educación diferenciada satisfaciendo la necesidad de cada uno de tus estudiantes y de qué forma la implementaría. Te veo en 15 minutitos. Otros modelos de educación diferenciada que los hemos utilizado demasiado en estos últimos casi 3 años, ¿verdad?, 2 años y medio de pandemia, lo son el e-learning, el B-learning y el M-learning. Además de lo que es, ¿verdad?, el aula presencial, que es lo que habíamos conocido hasta marzo 2020, eso era lo que para nosotros era demasiado normal y parecía que era la única forma de educar que podíamos tener.
Luego en la pandemia nos vimos obligados a reinventarnos, ¿verdad? Y entonces comenzamos con lo que es el e-learning, que es la dinámica 100% virtual o a través de alguna plataforma, ¿verdad? De recibir alguna capacitación, alguna clase. El B-learning, que también durante la pandemia lo usamos mucho, ¿verdad? Unos días presencial, otros días virtual. Y está el M-learning, que es todo a través de equipos móviles, celulares, dispositivos como lo son iPads o tablets, y nos podemos entonces capacitar a través de ahí. Todo esto sigue siendo educación diferenciada porque nos seguimos ajustando a los diferentes estilos de aprendizaje de cada individuo, o en este caso de cada estudiante, ¿verdad?, que necesita adquirir un conocimiento. ¿De qué otra forma funciona la educación diferenciada? Funciona con grupos pequeños. Funciona con música, funciona con arte, funciona con baile, funciona con cualquier dinámica que me permita emplear mi imaginación, emplear mis destrezas y mis capacidades, y que a la misma vez me permita adquirir conocimientos mientras yo me desempeño en las artes, me desempeño en la música, me desempeño en el baile, me desempeño en la escritura, quizás soy buena escribiendo. Volviendo a lo que son los grupos de trabajo pequeños, cuando nosotros hacemos grupos de trabajo pequeños, pero adicional a eso rotamos esos grupos, hacemos dos cosas. Además de que estamos ayudando a que el estudiante pueda conocer la educación diferenciada a través de grupo. Cuando los rotamos también permitimos, número uno, que comiencen también o que puedan socializar con otros compañeros y que puedan ir aprendiendo y conociendo el estilo de aprendizaje de sus compañeros. Así que en este caso logramos no solamente emplear a través de los grupos pequeños lo que es la socialización, sino que también a través de la socialización logramos implementar la educación diferenciada, permitiendo que ellos conozcan el estilo de aprendizaje de sus compañeros, que sus compañeros conozcan su estilo de aprendizaje y entre ellos se vayan a ir rotando, ¿verdad? Y vayan descubriendo cuáles son esos métodos con el que cada uno de ellos aprende de forma distinta, pero igualmente efectiva. De igual está el aprendizaje recíproco, ¿verdad? Que hay algunos estudiantes que aprenden de forma distinta. El maestro lo explicó, tal vez el estudiante no lo entendió tan bien como el maestro lo explicó, pero hay algún compañero que sí entendió la duda de ¿verdad?, del alumno y se la explicó de una forma distinta, y ahí entra lo que es el aprendizaje recíproco, porque entonces ya yo no es que el maestro no es mi facilitador, pero tengo un compañero que logra entenderme, que me puede explicar de una forma distinta, y ahí entramos con lo que es el aprendizaje, ¿verdad?, lo que es el aprendizaje recíproco. De igual manera está la evaluación continua, y aquí es donde entran las tutorías, ¿verdad? Porque las tutorías complementan todo lo que ya yo durante el día he estado aprendiendo en mis diferentes aulas escolares, ¿verdad?, en mis diferentes salones con mis diferentes profesores. Así que la tutoría se vuelve esa evaluación continua en la que yo como tutor superviso este trabajo que tú has estado haciendo, en el que yo busco la manera de ser más quizás creativo, y que aquella parte que en la clase regular, ¿verdad?, o en la materia regular el estudiante no necesariamente adquirió de forma efectiva, yo pueda buscar alguna dinámica, ya sea a través del baile, a través de la música, a través del dibujo, a través del arte, quizás a través de una película, a través de un monólogo, a través de un drama, de un teatro, ¿verdad?, que yo pueda buscar cualquier estrategia divertida, enérgica, con la que yo pueda alcanzar que el estudiante en la tutoría adquiera o refuerce eso que tal vez en su horario regular no pudo reforzar o entender por las razones que hayan sido. ¿De qué otra manera lo puedo emplear? Es súper importante conocer a nuestros alumnos, y hemos mencionado esto varias veces durante el transcurso de este taller. Conocer a nuestros alumnos es importante. Es necesario que podamos dejar de ver la diversidad como un tropiezo y que la podamos ver como una de las mayores fortalezas. La realidad es que tener diversidad de estilos, más allá de ser un problema, es una ventaja, es una virtud, porque esa misma diversidad que tengo entre el aula es la que me va a permitir desarrollar líderes dentro de mi salón que me puedan facilitar el trabajo o el proceso con nuestros otros compañeros. Es necesario que podamos establecer metodologías más atractivas. Mencionábamos hace un ratito el arte, el baile, la música, las pinturas, que nosotros podamos utilizar métodos atractivos, métodos que hagan sentido, métodos que te muevan a que tú puedas
ya entender que puedes aprender mientras te diviertes, puedes aprender mientras haces lo que te gusta y puedes adquirir el conocimiento que necesitas aprender. Es imprescindible que entendamos que para aprender diferente hay que evaluar diferente. Yo no puedo utilizar el mismo método de evaluación para todos mis estudiantes porque no todos aprenden de la misma forma. Y definitivamente para poder emplear un método de evaluación distinto es necesario que yo emplee un método de aprendizaje distinto en cada uno de mis alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Todas estas cosas, cuando las unimos, las tutorías grupales, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nos dedicamos luego de terminar el periodo escolar, las tutorías grupales nos permiten que nosotros podamos como equipo o como grupo establecer metas factibles y medibles. Que nosotros podamos descubrir entre nosotros cuál es la necesidad, cuál es el estilo de aprendizaje de cada estudiante y en base a ese estilo de aprendizaje yo pueda establecer metas medibles y factibles, que yo pueda aplicar la teoría de las inteligencias múltiples. Vamos a ver más adelante un video, ¿verdad?, de un estudio que se realizó en una escuela en México, donde se establece la importancia de las inteligencias múltiples. No solamente conocer las inteligencias múltiples, sino conocer con cuáles de esas inteligencias múltiples mi alumno se identifica y de qué manera, ya conociendo cuál es la inteligencia múltiple con la que mi estudiante se identifica, qué yo puedo hacer para atacar por ese lado, ¿verdad? O para, utilizando ya ese conocimiento, hacer que sea más efectivo su proceso de aprendizaje. Y sobre todo, uno de los más importantes es mantener la comunicación con el estudiante. Que el estudiante se pueda sentir escuchado, que el estudiante pueda sentirse validado y que el estudiante pueda saber que si tiene alguna duda, si hay algo que no necesariamente entendió, que sepa que tiene en usted un facilitador, alguien a quien él se le puede acercar, con quien él puede expresar eso que está sintiendo. Vamos a ver el video que les mencionaba de este estudio, ¿verdad?, que se realizó en una escuela en México. Hay unos detalles adicionales que nos van a dar y luego vamos a ver el estudio que se realizó en México y cuál fue el resultado del mismo. Nos vemos en un rato. El tema abordado es sugerencias para diversificar en el aula. El mayor error en la enseñanza durante los pasados siglos ha sido tratar a todos los niños como si fueran variantes del mismo individuo, y de este modo encontrar la justificación para enseñarles las mismas cosas de la misma manera. La sociedad actual está inmersa en una infinidad de cambios continuos que se suceden uno tras otro. En ese sentido, la escuela y los docentes también deben adaptarse a la nueva realidad de la educación. Es importante que como docentes nos cuestionemos, ¿realmente estamos tomando en cuenta cada una de las características y necesidades de nuestros alumnos? Es por ello que en esta ocasión trataremos sobre cómo diversificar el trabajo en el aula, implementando ciertas estrategias en las cuales nosotros podemos llevar a cabo un trabajo que sea adecuado para todos. Muy bien, antes de abordar este tema, es importante que definamos ciertos conceptos. Uno de ellos es el diversificar. ¿Qué es esto? La diversificación de las formas de aprendizaje debe ser entendida como un recurso para lograr que los estudiantes construyan su conocimiento a través de la puesta en marcha de diversas estrategias, al mostrar la pluralidad de modos, intereses y formas de organización de la cognición. Diversificar el aprendizaje consiste en tener en cuenta las múltiples individualidades de los estudiantes. Por esto, el maestro tiene una tarea muy importante, que es asignar a cada alumno una tarea propia a su grado de desarrollo y sus aspectos individuales. Esta, que podría sonar como una complicada tarea, hace que el docente tenga que diseñar diferentes estrategias de aprendizaje para construir un bien común. En este sentido, se pueden diseñar estrategias didácticas con el objetivo de integrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que les permite estar preparados para enfrentar situaciones en el contexto actual. Cada vez con mayor claridad se plantea la necesidad
de que todos los alumnos reciban una educación de calidad, centrada en la atención a sus necesidades individuales. En el proceso educativo encontraremos que los estudiantes pueden presentar diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, debido a que cada persona ante un nuevo contenido tiene unos registros previos diferentes. Diversidad de estilos de aprendizaje, diversidad de ritmos, diversidad de intereses, motivaciones y expectativas, pero también diversidad de capacidades y ritmos de desarrollo. Educar para este pluralismo conlleva educar desde la igualdad en el respeto del otro, del diferente, del que procede de otra cultura, hable otra lengua, etc. Por lo tanto, al hablar de la diversificación de la enseñanza, podemos decir que es una respuesta del profesor a las necesidades de los alumnos, tomando en cuenta algunos principios como tareas adecuadas, grupos flexibles y evaluación continua y formativa. Ahora, ¿por qué ponernos a hablar de un aula diversificada? ¿Realmente las instituciones están llenas de este tipo de aulas? Es importante hacer conciencia si estamos tomando en cuenta esas características de nuestros alumnos. Esta problemática surge a raíz de las jornadas de intervención docente que se realizaron en una escuela primaria ubicada en la zona centro de la ciudad de Jalapa, Veracruz, específicamente en un salón de 6º grado. Dicho salón cumple con las siguientes características. Los alumnos se sitúan entre los 10 y 11 años de edad. El aula está conformada por 10 niños y 15 niñas, haciendo un total de 25 alumnos. Al realizar un diagnóstico, se aplicaron diferentes tests y actividades que permitieran recopilar información. Dentro de esto se ubican 9 alumnos kinestésicos, 7 auditivos y 2 visuales, prevaleciendo el canal de aprendizaje kinestésico. Sin embargo, es muy importante para crear esa aula diversificada e inclusiva, tomar los 3 canales de aprendizaje, los cuales están presentes en dicha aula. También fue importante conocer acerca de las inteligencias múltiples en la cual se están desarrollando los alumnos. A continuación se presenta un pequeño esquema donde cada una de las inteligencias tiene cuántos alumnos se sintieron identificadas con estas, teniendo como mayoría la inteligencia intrapersonal, en la cual, según lo propuesto por Gardner, aparecen como introvertidos y tímidos, viven sus propios sentimientos y se automotivan intelectualmente, lo cual es de vital importancia saberlo para el diseño de todas aquellas estrategias que se lleven a cabo con los alumnos. La idea de trabajar con la temática del aula diversificada surge también ante la necesidad de atender las características que presenta un alumno con el trastorno de espectro autismo. Dicho alumno es recientemente diagnosticado, por lo tanto no se le ha dado un seguimiento a las necesidades especiales que él está presentando. El trabajo que se ha hecho ha sido de manera muy general y dejando a un lado las particularidades del mismo. Para poder trabajar con estrategias que favorezcan la creación de un aula diversificada, es importante tomar en cuenta los siguientes aspectos. 1. El desarrollo psicológico del individuo, particularmente en el plano intelectual y en su intersección con los aprendizajes escolares. 2. La identificación y atención a la diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de los alumnos en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 3. Replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos y motivaciones sobre contenidos significativos. 4. El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de aprendizaje escolar, dando una atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos y sociales. 5. La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y distribución del conocimiento escolar, asociadas al diseño y promoción de estrategias
de aprendizaje e instrucción cognitiva. 6. La importancia de promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los mismos alumnos con el manejo del grupo mediante el empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo. Existe gran variedad de materiales a emplear dentro de las estrategias diseñadas. Estas van en relación con las actividades que se pretenden realizar con los alumnos. Algunas de las estrategias que se pueden trabajar para lograr el aula diversificada son: estaciones. Consiste en diferentes puntos dentro de la clase donde los alumnos trabajan simultáneamente realizando distintas tareas. Invitan a la formación de agrupaciones flexibles. Se pueden utilizar materiales que favorezcan los diferentes canales de aprendizaje, ya sea el kinestésico, el visual o el auditivo. Otra estrategia son las agendas, las cuales son caracterizadas por ser listas personalizadas de tarea que un determinado alumno debe realizar en un tiempo dado. Esta estrategia fue utilizada para atender la necesidad que presentaba el niño con autismo, ya que a él le permitió llevar un mejor control de las actividades a realizar durante la jornada de trabajo, obteniendo resultados muy favorables. Otra estrategia para aplicar son las instrucciones complejas, la cual es desarrollada para atender la variedad que existe generalmente en las aulas heterogéneas desde un punto de vista académico, cultural y lingüístico. Requiere grandes dosis de reflexión y una planificación exhaustiva. Se valora las contribuciones de los estudiantes. También existe la estrategia de actividades escalonadas, la cual garantiza al profesor que los estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje manejan las mismas ideas básicas y practican mismas destrezas. Se emplean para que todos los alumnos concentren su atención en los principios esenciales, pero en diferentes niveles de complejidad o abstracción. El alumno se enfrenta a un reto en la medida de sus capacidades. Y por último está la estrategia de contratos de aprendizaje. Básicamente es un acuerdo negociado entre el profesor y el alumno, que proporciona la libertad a la hora de adquirir determinados conocimientos y destrezas en un tiempo dado. El trabajo se vuelve más autónomo con el alumno. Y bueno, existen una infinidad de estrategias que se pueden llevar a cabo para el logro de una aula diversificada. Estas serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades que se tengan dentro del salón de clases. Y queda de tarea como para el docente crear ciertos ajustes razonables que le permitan llevar satisfactoriamente esas estrategias y lograr el aula diversificada. Este video nos reafirma la importancia de trabajar con las inteligencias múltiples. Y como les mencionaba, no solamente trabajarlas y conocerlas, sino poder identificar con cuál de estas inteligencias múltiples mi estudiante se identifica, cuál es la que más se acomoda a sus competencias o a sus capacidades, y poder desarrollar estrategias de educación diferenciada o instrucción diferenciada en base a este descubrimiento, ¿verdad? O en base al conocimiento que ya tengo de la inteligencia múltiple con la que mi estudiante se identifica. Esto está tan atado a los ejemplos que hemos utilizado previamente, ¿verdad? Dentro de ellos está el conoce a tu alumno. Entre más yo conozca a mi alumno, más efectivo va a ser mi proceso para emplear este método de educación diferenciada y más efectivo va a ser el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Debemos estar bien conscientes que el proceso de aprendizaje de nuestro estudiante o cómo ellos desempeñan está bien atado a cómo nosotros facilitamos. O sea, la manera en la que mi estudiante recibe la información y cómo la transmite más adelante de aquello que él ha aprendido está directamente atado a mi estilo de comunicación, a mi estilo de transmitir la información y a mi estilo de facilitación como líder y supervisora, ¿verdad?, de este estudiante. Quiero terminar esta presentación estableciendo la diferencia entre lo que es igualdad y equidad. Escuchamos demasiadas veces no, porque todo tiene que ser igual, o yo le doy a él igual que lo le doy al otro, o yo le facilito a todos por igual. Lo que ocurre es que la igualdad y la equidad no es lo mismo. En este visual que estamos viendo, ¿verdad?, en esta imagen que estamos viendo, en el primer recuadro vemos lo que sería la igualdad. Tenemos un caballero bastante alto que está arriba de una cajita y él puede ver muy bien el panorama del juego en el parque. Tenemos un segundo niño que con la misma cajita, ¿verdad?, aunque no es tan alto como el caballero, pero con la cajita de la misma altura,
tal vez con un poco de dificultad, pero también puede ver el juego. Ahora tenemos un niño de muy baja estatura que estando en una caja de la misma altura que los otros dos no puede ver nada. En el segundo recuadro vemos lo que sería equidad. La equidad permite que todos estén a la misma altura, aunque abajo los cajones no midan lo mismo, ¿verdad? La equidad permite que todos podamos disfrutar de lo mismo, pero acomodado a nuestras competencias, a nuestras capacidades y en este caso a nuestra estatura. El caballero, aún sin estar en el cajón, pudo ver bien el juego. Se dio su cajón al niño y entonces el niño pudo alcanzar a ver, ¿verdad?, todo el panorama. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones nos toca a nosotros ceder de lo que tenemos de más para que otro pueda tener un proceso equitativo en su aprendizaje, ¿no? Tal vez le presto demasiada atención a un estudiante que no necesariamente la necesita porque le quiero dar igual que a los demás. Pero entonces vamos a separar un poco lo que es la igualdad y vamos a introducir lo que es la equidad. Y vamos a comenzar a descubrir a quién le tengo que dar un poco más de atención, con quién necesito ser un poco más creativo, a quién necesito descubrir mejor cuál es su inteligencia múltiple con la que se identifica para que yo pueda ser equitativa o equitativo en la forma en la que yo empleo el aprendizaje con este en específico, para que él entonces pueda estar a un nivel de equidad con sus compañeros y pueda ver el juego, en este caso, ¿verdad?, pueda alcanzar el conocimiento de la misma forma que sus compañeros le hacen. Nuevamente ha sido un placer compartir con ustedes, espero que tengan un excelente resto de día. Es un placer, recuerden que estoy a su disposición, que tengan excelente día. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. I've always felt musical. It was something that was in my